Bueno, ahora sí hemos iniciado la grabación y comenzamos con la clase, ¿sí? Entonces tenemos que continuar con lo que habíamos dejado en el día de ayer, ¿sí? Recuerdo rápidamente, nos habíamos quedado en calcular la pendiente de la curva de sustentación del ala. Curva CL alfa del ala, ¿sí? Entonces, esto es lo que debemos calcular, ¿no? Lo que habíamos comentado es que las alas, como los perfiles, tienen un comportamiento lineal en un cierto rango de ángulos de ataque, ¿no? Hemos tomado el ángulo de ataque del ala, ¿no? El que está medido con respecto a la línea de sustentación nula, con lo cual con el ángulo de ataque 0, efectivamente el coeficiente de sustentación es 0, ¿cierto? Pero lo que queremos calcular es justamente esta pendiente, ¿no? Que habíamos escrito de forma compacta como CL alfa, que no es otra cosa que la derivada de CL con respecto de alfa, ¿sí? Entonces recordemos que CL habíamos llegado a que lo podíamos escribir como pi lambda el alargamiento sobre 2 por el coeficiente a sub 1 de la serie en la que habíamos expresado, desarrollado la distribución de circulación, ¿sí? Por otro lado, habíamos dicho que podíamos escribir los a sub n como b sub n, los coeficientes de la distribución de circulación básica, más alfa w por a sub n minúscula, que son los coeficientes de la distribución de circulación adicional unitaria, ¿cierto? Esto lo estuvimos viendo el otro día, ¿no? Queremos calcular o nos interesa el a sub 1, y recordamos que el b sub 1 era 0, ¿sí? Era 0, de forma tal que esto podemos escribir el coeficiente como pi lambda sobre 2 por alfa w por el a sub 1, ¿cierto? Entonces, derivamos la derivada de CL con respecto a alfa w, nos queda simplemente pi lambda sobre 2 por a sub 1, ¿sí? Entonces, hasta aquí llegamos el otro día y lo que comentamos es que el problema ahora es calcular cuánto vale a sub 1, ¿sí? Y esto puede no ser sencillo, ¿no? Lo primero que hay que recordar es que el a sub 1, recuerden un poquito cómo habíamos llegado a la distribución de circulación adicional unitaria, solo depende de la forma del ala, ¿no? Con lo cual, la derivada, la pendiente de la curva de sustentación, va a depender de la forma del ala, ¿sí? Que va a estar incluida en el a sub 1, y el alargamiento que ahí tenemos, ¿sí? Entonces, no depende de la torsión, ¿sí? No depende de la torsión, ¿por qué? Porque por cómo hemos definido el alfa W, ¿sí? El alfa W, ¿no? El alfa W lo hemos definido sin tener en cuenta la torsión. Actualmente la torsión lo que haría sería generar un corrimiento si no midiéramos los ángulos con respecto al alfa W, como por ejemplo lo hemos hecho, lo hemos planteado con alfa de pi sobre 2, es decir, el ángulo de ataque del plano de simetría del ala, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de calcular este a sub 1, ¿sí? Encontrar una expresión, ¿sí? Para poder, en definitiva, tener la pendiente de la curva de sustentación en términos más prácticos, ¿sí? Más cercanos o asociados a la geometría del ala. Entonces, recuerdo que la ecuación de Pran, escrita para la distribución de circulación adicional unitaria, nos quedaba de esta manera, ¿no? N tita, ¿sí? Más un medio de capa de tita, ¿sí? Por CL alfa, ¿sí? Esto es la del perfil, ¿sí? La del perfil, no la del ala, ¿sí? Por ser minúscula y mayúscula, usamos para el ala, 1 menos la sumatoria de los a sub n por el seno de n tita, ¿sí? Por 2 seno de tita, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrar o intentar encontrar el valor de a sub 1? Vamos a esta expresión, vamos a multiplicarla por el seno de tita, diferencial tita, ¿sí? Toda esta expresión, y la vamos a integrar, ¿sí? Entre 0 y pi. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer.
lo voy a hacer, vamos, empecemos aquí, ¿sí? Entonces, esto nos queda, a ver cómo se ve en la pantalla, sí, creo que se ve. Entonces, esto nos va a quedar la integral entre 0 y pi de la sumatoria de los a sub n seno de n tita por el seno de tita, diferencial de tita, ¿sí? Esto va a ser igual a 1/2 de CL alfa por la integral de 0 a pi de capa de tita por el seno de tita diferencial tita menos la integral de 0 a pi, ¿sí? De esto aquí va un corchete, un paréntesis, menos capa de tita partido 2 sumatoria de a sub n seno de n tita diferencial tita, ¿sí? Ahí está, ¿no? Me aparto para que puedan ver, ¿sí? Básicamente lo que he distribuido el capa de tita en estos dos términos y multipliqué por seno de tita diferencial de tita y aplicamos la integral, ¿cierto? Bien, entonces, observar que el lado izquierdo, ¿sí? El lado izquierdo es una integral que ya nos ha aparecido recurrentemente, así que solamente es diferente de 0 cuando el índice, ¿no?, que multiplica al ángulo dentro del seno coinciden, ¿sí?, ¿no? Cuando tenemos una multiplicación de senos de n tita por m tita o lo que fuese, ¿sí?, de forma tal que el resultado aquí nos queda, digo, del lado izquierdo, a sub 1 por pi sobre 2, ¿cierto? Y en el lado derecho lo acomodamos un poquito, lo reescribimos y lo acomodamos un poquito, nos queda 1/2 de CL alfa, ¿sí?, al perfil, por la integral de 0 a pi de capa de tita, ¿sí? ¿No? Muy bien. Capa de tita, ¿sí?, por el seno de tita, ¿sí?, por el seno de tita diferencial de tita, ¿sí?, menos la integral de esto, perdón, no falta nada. Esto es 1/4 de CL alfa, la integral entre 0 y pi de capa de tita, ¿sí? Ahora lo escribo y explicamos lo que hago. Seno de tita diferencial de tita menos, sigo abajo, 1/4 de CL alfa, ¿sí?, integral entre 0 y pi de capa de tita, ¿sí?, por la sumatoria de 2 al infinito de a sub n seno de n tita diferencial de tita, ¿sí?, el que es. Bien, entonces básicamente lo que he hecho de este último término, separé el término, ¿sí?, acá en realidad tenemos infinitos términos de la sumatoria, separé el correspondiente a A1, ¿sí?, que lo dejamos en este tercer término del lado derecho de la igualdad, ¿sí?, ¿cierto? Entonces, a ver cómo podemos resolver todo lo que tenemos del lado derecho, ¿sí? Entonces, observar que las dos primeras integrales son parecidas, ¿no? La sub 1 es una constante, sale para afuera, entonces tenemos la integral de 0 a pi de capa de tita, seno de tita, diferencial de tita, ¿no? Entonces la escribimos acá aparte, vamos a intentar resolverla, ¿sí? Esto será capa de tita, sí, que era la distribución adimensional de cuerdas por el seno de tita, diferencial de tita. Entonces recordemos que justamente la distribución de cuerdas en el ala adimensional la habíamos escrito como, o estaba definida como la cuerda partido b, ¿sí? Fíjense, ya la escribo a variable i. Lo que vamos a hacer es volver a expresar esta integral en términos de la variable i, ¿sí? Entonces, así está definida la cuerda adimensional. La transformación, el cambio de coordenadas, era este que tenemos aquí, ¿no? I igual a b sobre 2 por coseno de tita, ¿sí? Y su diferencial, ¿sí?, era menos b sobre 2 por seno de tita,
¿sí? Diferencial de θ, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es volver a la variable y, metemos todo esto acá adentro y esta integral nos va a quedar, ¿no? La integral entre b sobre 2 y menos b sobre 2, ¿no? En correspondencia con los límites de integración que teníamos, ¿sí? Capa de θ lo escribo como c de i partido b, y el diferencial, el seno diferencial de θ lo escribimos como menos 2, perdón, menos 2 sobre b, ¿sí? Por diferencial de i, ¿sí? ¿No? Del cambio del diferencial con, volvemos al diferencial de i, ¿bien? Entonces, si reacomodamos esto, esta integral, nos queda 2 partido b cuadrado, la integral entre menos b sobre 2 y b sobre 2 de c de i diferencial de i, ¿cierto? Bien. A eso es lo que llevamos, ¿sí? Y les pregunto, ¿sí? A ver si alguien me contesta. ¿Qué es esa integral? ¿Esa integral cuánto vale? ¿Cuánto vale esa integral? ¿Qué es esa integral? Alguien que me pueda contestar. A ver si estamos despiertos. ¿Puede ser la proyección de la superficie del ala? Sí, exactamente. Es la superficie en planta del ala, ¿sí? S, ¿no? Lo que llamamos S. El resultado de esto es S, ¿cierto? Entonces, esto es igual, ¿sí? A 2 partido b cuadrado por S, ¿sí? Y esto que tenemos acá es el inverso, ¿no? Esto es el alargamiento, o el inverso del alargamiento, por lo cual esto me queda 2 partido del alargamiento. ¿Está bien? Entonces, con lo cual, lo que comentamos antes, fíjense que los A, en particular el A1, depende de la geometría del ala, ¿no? Entonces, en estas dos integrales, ¿sí? El resultado va a ser justamente 2 partido del alargamiento. Bien, ya tenemos resueltas esas dos integrales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la tercera? A ver, vamos a hacerlo aquí. Sí, vamos a guardar, ¿sí? Acá. La tercera integral es más complicada de resolver. Va a depender de la geometría que tenga el ala, ¿sí? Entonces, según esa geometría, ¿no? Vamos a tener mayor o menor dificultad para poder encontrar una solución de esa integral, ¿no? Digo, depende de la geometría, ¿por qué? ¿No? Va a depender de cómo es esa capa de θ, ¿sí? O capa de i, ¿no? La distribución de cuerdas, vamos. Entonces, según cómo sea esa función, se podrá resolver más o menos fácil. Entonces, ¿cómo abordamos esto? ¿No? ¿Cómo abordamos esto? Que en términos generales no podemos obtener una solución analítica general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que es integral, ¿no? La vuelvo a escribir, que es la sumatoria de 2 a infinito de los a sub n por m, ¿no? Lo saqué para afuera, ¿no? Lo saqué afuera, de 0, integral entre 0 y pi, de capa de θ, seno de n θ, ¿sí? Diferencial de θ, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es decir que vale 4 partido lambda por un coeficiente tau, ¿sí? Un coeficiente tau, ¿sí? Entonces, ese coeficiente tau va a ser un parámetro que solamente depende de la forma en planta del ala, ¿sí? Que vamos a poder encontrar una solución analítica dependiendo de la complejidad que tenga esta función, ¿sí? Entonces, a veces se podrá, a veces no se podrá, ¿sí? Y en general lo que sucede es que hay disponibles valores calculados de forma numérica, ¿sí? Del valor de tau, ¿sí? Y comparados con datos experimentales, que los tenemos tabulados, ¿sí? Los tenemos tabulados, ¿sí? Entonces, a partir de datos numéricos o experimentales, ¿no? Tenemos este valor de tau, ¿sí? Para diferentes formas de forma en planta de nada, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a reemplazar este resultado y este resultado, ¿no? aquí en esta expresión, ¿no? Recuerdo que lo que queremos hacer es encontrar una expresión de A sub 1 para tener una expresión de la pendiente de la curva de sustentación. Entonces, esto nos queda A sub 1
pi sobre 2, ¿no?, que tenemos del lado izquierdo, por 1/2 de CL alfa, ¿sí?, por 2 partido lambda, el resultado que tenemos en la primera integral, menos 1/4 de CL alfa, ¿sí?, de 2 partido lambda a sub 1, el resultado de la segunda integral, ¿sí?, menos 1/4 de CL alfa, ¿sí?, por 4 partido lambda por este valor de tau que hemos incluido, ¿sí?, este factor tau que hemos incluido. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto aquí se nos va, esto nos queda un 2, esto nos queda así, ¿sí? Entonces podemos agrupar este resultado y nos va a quedar, pasamos el término de A1 de este lado, nos queda de esta manera: 1/2 de lambda por CL alfa, y esto es igual a CL alfa, ¿sí?, por 1 partido lambda, y acá nos queda 1 menos tau, ¿sí? Entonces, con un poquito de álgebra, ¿sí?, pasamos esto a este lado, agrupamos términos, sacamos algún factor común y llegamos a eso. De donde enseguida vemos que A sub 1 es igual a CL alfa, ¿sí?, por pi lambda, pero lambda no A, lambda sobre 2 menos 1/2 de CL alfa, y todo esto por 1 menos tau, ¿sí? ¿No sería un más en ¿Perdón? lo que multiplica la sub 1? ¿Cómo? ¿No sería pi medios más 1 entre 2? ¿En dónde? ¿Aquí? Bueno, y arriba en el paréntesis. Esto es un más, un medio, porque esto lo que hicimos fue pasar este término para aquí, ¿sí? Esto para aquí, sacar factor común A1. ¿Sí Sí, lo justo. ves? Sí. ¿Sí? Es este término, que era 1 partido 2 lambda, ¿sí?, por CL alfa, por A sub 1, lo pasamos por acá, pasa sumando, y saca factor común A1, ¿sí? Sí, exacto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Lo vemos? Sí, sí. Y aquí del lado derecho nos quedaba C de alfa partido lambda menos C de alfa partido lambda por tau, que es lo que tenemos aquí. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Vale. Bien. Entonces, bueno, ya esto se puede acomodar de alguna otra manera, pero ya podemos reemplazar. Vamos a hacerlo acá abajo, aprovechar pizarra, si no, nos quedamos sin pizarra. Podemos reemplazar en lo que teníamos de la pendiente de la curva de sustentación, ¿no?, de la derivada de CL alfa W, que habíamos dicho que era pi por lambda partido 2, ¿sí?, por el valor de A sub 1, ¿sí?, de A sub 1, esto es un 1, ¿está bien? Y ahora reemplazamos la expresión de A sub 1 aquí, ¿no?, y nos va a quedar como CL alfa, ¿sí?, 1 menos 1 partido pi lambda por CL alfa, ¿sí?, y todo esto por 1 menos tau. Y esto es lo que queríamos anotar, esto es lo que queríamos encontrar, ¿sí? Eso es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Bueno, una expresión, ¿sí?, una expresión de la pendiente de la curva de sustentación, ¿sí?, la pendiente de la curva de sustentación del alfa. Permítanme que borramos para analizarlo un poquito. Entonces, lo primero que podemos ver, que evidentemente depende de la curva de sustentación, de la pendiente de la curva de sustentación del perfil, CL minúscula alfa. ¿Está bien? Entonces, fíjense, que borramos. ¿No? Si, por ejemplo, graficásemos en el mismo sistema de coordenadas, ¿sí?,
el CL y el CL mayúscula en función del ángulo de ataque, si esta fuera la del perfil, que según la teoría de perfiles es 2pi, ¿sí? Esto es 2pi, ¿no? Esta pendiente tiene que ser menor, ¿no? Porque es, digamos, 2pi o el valor que fuese, dividido, ¿sí? Un número que es mayor que 1, ¿sí? Que aparte de acá hay un error que es un más, ¿sí? Perdón, que es un más, esto es un más, corregir lo que es un más. Entonces, es un número justamente mayor que 1, ¿está bien? Porque estas magnitudes son todas positivas, será 1 más cualquier lado, que valga estos parámetros, y con lo cual estamos dividiendo CL alfa por un número mayor que 1. Es decir, que la curva, la pendiente, la curva de sustentación del ala, tiene que tener una pendiente menor, ¿no? Es decir, esto será menor que 2pi, ¿sí? En cuanto a lo que calculemos ahí, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos ver? Fíjense que luego comentamos este término, pero si el alargamiento tiende a infinito, ¿no? El alargamiento tiende a infinito, ¿no? El ala cada vez más esbelta, ¿no? De hecho en el límite de infinito eso es un perfil, ¿no? La pendiente de la curva de sustentación del ala tiende a el valor de C alfa del perfil, ¿sí? Es decir, que es consistente con, digamos, la propia física, ¿no? Cuando esto lo hacemos tender a un problema bidimensional, la pendiente que obtenemos es justamente la del perfil, ¿no? Y eso habla de que el alargamiento es un parámetro que está relacionado con la eficiencia del ala, ¿no? Cuanto mayor sea el alargamiento, menor será esta diferencia, ¿no? Más se parecerá el ala a un perfil aerodinámico, ¿no? Y parece razonable porque cuanto mayor es el alargamiento, más esbelto, ¿sí? Más alejado está la parte central del ala de los bordes marginales, es decir, que los efectos tridimensionales son menos importantes, ¿no? Por hablarlo de forma cualitativa, no cuantitativa, ¿sí? ¿Qué más? Luego tenemos este factor que vamos a llamar factor de forma, que como dijimos depende de la geometría del ala, y tau va a ser siempre un valor que en general es mucho menor que 1, ¿sí? Es un valor que siempre es mucho menor que 1, y vamos a ver que para alas elípticas, alas con distribución de cuerdas elípticas, hablaremos de ellas en la próxima clase, elípticas, tau vale exactamente 0, ¿sí? Exactamente 0. Verlo aquí no se puede comprobar a partir de este integral, pero vale 0. Y para alas, por ejemplo, rectangulares, tau, ¿no? Vale del orden de 10 a la menos 2, ¿no? En general es un número pequeño, ¿sí? Lo importante es que, en ese sentido, la mejor de las alas, según esta formulación, sería un ala con distribución elíptica, ¿sí? ¿No? Porque cualquier otro valor hace que la pendiente de curva de sustentación sea un pelín menor, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, ¿no? de esta parte? ¿No? Entonces, sigamos adelante en nuestro análisis y en lo que estamos haciendo, que les comentaba, es sacarle todo el máximo provecho que podamos a la formulación de Pratt, ¿sí? Para hablar de la resistencia inducida, ¿no? Comentamos en la primera clase que la observación que se puede hacer es que un ala tiene menos sustentación y más resistencia que los perfiles que lo componen, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga menos sustentación, ya acabamos de obtener una forma de cuantificar, ¿sí? Por la caída en la pendiente de la curva de sustentación. ¿Y ahora qué pasa con la resistencia? ¿Sí? Tenemos una mayor resistencia, ¿sí? Una mayor resistencia, y a ver si podemos cuantificarla con la teoría de Pratt, ¿sí? Esa resistencia que aparece es lo que se conoce como resistencia inducida, ¿sí? Como resistencia inducida. Entonces vamos a ver si podemos cuantificar esta resistencia inducida. ¿Sí? Bien. Entonces, claro, el modelo que estamos utilizando es un modelo potencial, entonces no predice de por sí una resistencia. Entonces, de todas formas, con un análisis geométrico de lo que está sucediendo,
de la existencia de los ángulos de ataque inducidos que presentamos en las clases anteriores, podemos justificar y entender, incluso cuantificar, cuánto vale esa resistencia, ¿sí? Entonces, el hecho es que la sustentación es perpendicular a uso infinito por definición, ¿sí? Pero la existencia de un ángulo de ataque inducido lo que hace es inclinar ligeramente la sustentación, ¿sí? Entonces, gráficamente lo que podemos decir es esto, ¿no? Tenemos un uso infinito, ¿no?, que está incidiendo al ala. Entonces, ¿no?, el ala, lo pongo de costado muy simplificadamente, generará una cierta sustentación, LI, ¿sí? Acá estoy viendo una sección del ala, ¿no? Esto es la sustentación. Pero en realidad, como dijimos que un cierto perfil no está viendo uso infinito, sino que está viendo esta velocidad, ¿sí?, que tiene el mismo módulo, pero que está inclinada un cierto ángulo alfa sub i, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir que el efecto del ángulo de ataque inducido es inclinar la sustentación, ¿no? Evidentemente, lo que dibujo está súper exagerado. Tenemos esta L', ¿sí?, que está inclinada un alfa sub i, ¿sí?, que va a ser función de i. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la sustentación así inclinada, fíjense que la podemos escribir como Li igual a L' de i por el coseno de alfa sub i. Pero como sabemos que esto es un ángulo pequeño, ¿sí?, el coseno es aproximadamente igual a 1, con lo cual lo que comentábamos, L y L' de i son aproximadamente iguales. Pero lo que sí vemos es que aparece una componente de la sustentación en la dirección X. Y esto no es otra cosa que una resistencia que llamamos inducida, que será función de I. Esto es, perdón, minúscula. Estamos analizando lo que le pasa a un perfil. Pero esto es D sub I, ¿sí? Entonces, esta D sub I la vamos a poder relacionar con la sustentación como menos Li, ¿sí?, por alfa sub i, ¿sí? Entonces, esto sería rigurosamente por el seno del ángulo, pero como el seno, como el ángulo es un ángulo pequeño, el seno es aproximadamente igual al ángulo, ¿no? Entonces, si quieren ponemos acá un aproximadamente. Y conocemos una expresión de el ángulo de ataque inducido, que lo podemos escribir en términos de la velocidad inducida, ¿sí?, de la cual tenemos una expresión, ¿no? Entonces, esto sería la resistencia inducida que genera una sección del ala, ¿sí?, con lo cual podemos calcular la resistencia inducida total como la integral entre menos b sobre 2 y b sobre 2 de L sub i, ¿sí?, el ángulo de ataque inducido, ¿sí?, que lo escribo como W de i partido uso infinito, diferencial de i, ¿cierto? Entonces, tenemos esto, y recuerdo, ¿no?, vuelvo a escribir cosas que tenemos, ¿no? Li, ¿sí?, la podemos escribir como ρ uso infinito, ¿no? Gamma de i, ¿sí?, gamma de i, y además el gamma de i, o el gamma de tita, lo vamos a resolver en la variable trigonométrica. Esto era b por uso infinito, y lo habíamos desarrollado por la serie de senos, ¿sí?, seno de n tita, ¿no? Estoy recordando lo que estuvimos viendo en las últimas clases, y el ángulo de ataque inducido, ¿sí?, también en función de tita, que era la velocidad inducida de tita partido uso infinito, ¿no?, era el último término de la ecuación de Prandtl que habíamos resuelto, ¿no?, y nos quedaba como la sumatoria de los a sub n seno de n tita, ¿sí?, partido 2 seno de tita, ¿cierto? ¿No? Y esto tiene en cuenta también el cambio de variable, que lo vuelvo a escribir, ¿sí?, para que lo tengamos, b sobre 2 por coseno de tita, y su correspondiente diferencial, ¿sí?, es menos b sobre 2 por el seno de tita, diferencial tita, ¿sí?, diferencial tita.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Todas estas expresiones que venimos desarrollando y utilizando, las vamos a meter en esta integral, ¿sí? Entonces, la resistencia inducida nos quedará como la integral entre 0 y pi, ¿sí? De ρ uso infinito al cuadrado, ¿sí? B cuadrado partido 4, ¿sí? Me estoy saltando algún paso de álgebra, ¿no? Pero ya dejamos acomodado esto, por la sumatoria de los a sub n seno de n tita, ¿sí? Por la sumatoria de los a sub k, cambio el índice para entenderlo, por k, ¿sí? Seno de k tita diferencial de tita, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Viene uno de la sumatoria de haber reemplazado la sustentación con el valor de la circulación, que es esta serie, y aquí tenemos la distribución, no, la función de series que nos da el ángulo de ataque inducido, ¿cierto? El diferencial de I aparece el seno, que va a hacer que este seno se nos vaya, y así nos queda, después de un pelín de álgebra, incluso el signo menos que aparece por aquí, lo utilizamos para dar vuelta al signo del integral, ¿sí? Entonces, así es lo que nos quedaría, ¿sí? Hay un pasito de álgebra por el medio, que ya lo hemos hecho, parecidos. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Bueno, integral que ya hemos visto reiteradas veces, ¿no? La solución que tenemos aquí es, como ya sabemos, cuando n es igual a k, esto vale, ¿no? El resultado es pi sobre 2, ¿sí? Y cuando n es diferente de k, el resultado es 0, ¿no? Este es el resultado de esta integral, ¿sí? Con lo cual, la resistencia inducida la vamos a poder escribir como ρ uso infinito al cuadrado por b cuadrado partido 4, ¿sí? Por la sumatoria de los a sub n al cuadrado por n por pi sobre 2. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ve? Bien, solamente son diferentes de 0, ¿no? El resultado de esta integral, aquellos índices que coinciden, ¿no? Vuelvo a utilizar el n, ¿no? Aquí, entonces cuando k y n son iguales, entonces tendremos a n cuadrado por n, ¿sí? Y por el pi sobre 2 que sale el resultado de la integral, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esto es la resistencia inducida. Fíjense, ya tenemos una forma de cuantificarla. Lo que podemos hacer, como ya hemos hecho, un segundito. Es calcular el coeficiente de resistencia. El coeficiente de resistencia inducida, que será CDI igual la resistencia inducida, la fuerza, partido la presión dinámica, un medio de ρ, uso infinito al cuadrado, por la superficie del ala, de referencia, y si reemplazamos, esto nos queda como pi lambda partido 4 por la sumatoria de los a sub n al cuadrado por n, ¿sí? Esto ya es un primer resultado. Lo que podemos hacer es extraer el término A1, ¿sí? Y esto nos puede quedar como pi lambda partido 2 A1 al cuadrado por 1 más la sumatoria de n igual a 2 a infinito de los a sub n al cuadrado por n partido a sub 1 al cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? ¿Por qué hacemos esto? Porque nos permite lo siguiente, ¿no? Aquí en un costadito recuerdo que el CL es pi lambda sobre 2 por a sub 1, ¿sí? De donde despejamos a sub 1, que lo elevamos al cuadrado, esto nos queda 4 partido pi lambda al cuadrado por CL cuadrado, ¿sí? Y esto lo reemplazamos acá. Entonces también podemos expresar el coeficiente de resistencia inducida como CL cuadrado partido pi lambda 1 menos la sumatoria de n igual a 2 al infinito de los a sub n cuadrado n partido a sub 1 al cuadrado,
¿sí? Bien. Entonces, esto que acabamos de encontrar es una expresión de lo que conocemos como polar del ala, ¿no? Fíjense, si esto lo pintásemos, conociésemos todos los valores, sería la expresión de CDI, ¿sí? CDI, ¿sí? En función del CL, ¿sí? Y esto es una parábola, ¿no? Que, bueno, su forma definitiva dependerá de esta serie de senos, de coeficientes que conocemos, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa, digamos, qué podemos concluir de aquí, ¿no? Varias conclusiones al hilo de lo que ya habíamos dicho. Fíjense qué es lo que sucede otra vez si lambda, ¿sí? Lambda tiende a infinito, ¿no? Hacemos el ala cada vez más esbelta, ¿sí? Y cuando tiende a infinito, en el límite, ¿no? Lo que sucede es que CDI es igual a 0. CDI es igual a 0. Otra vez lo mismo. Cuanto más larga, cuanto más esbelta es el ala, cuanto mayor su alargamiento, su resistencia inducida es menor. Si en el límite de lambda teniendo infinito, esta resistencia, ¿no? Lo que tenemos es un perfil, la resistencia inducida tiende a 0, ¿no? Es una resistencia que aparece por toda la fenomenología tridimensional que tenemos en el ala y que no teníamos en el perfil, ¿sí? Lo otro que podemos ver, evidentemente, según esta expresión, si CL es igual a 0, CDI es igual a 0. Escribimos, ¿no? Si CL es igual a 0, CDI es igual a 0. Quiere decir que esta es una resistencia que aparece porque el ala sustenta, ¿no? También aparece en algunos libros como resistencia debida a la sustentación, ¿sí? Entonces, y tiene su lógica, ¿no? Fíjense que la justificamos porque aparece un ángulo de ataque inducido que inclina la sustentación, sí, el ángulo de ataque inducido aparece porque tenemos una distribución de velocidades inducidas que está apareciendo porque el ala está sustentando, ¿sí? Si el ala no sustentase, no aparecería esta distribución de ángulo de ataque inducido que inclinaría la sustentación, ¿no? Entonces tiene su consistencia, ¿sí? Un paréntesis con respecto a esta explicación geométrica, ¿no? que dimos, ¿no? Esta es una explicación geométrica que nos permite plantear la formulación, ¿sí? Pero hay otras formas de entender el por qué aparece una resistencia adicional en las alas con respecto a los perfiles, ¿sí? Está también relacionada con los torbellinos, ¿no? Sabemos que un ala, cuando está sustentando, ¿no? Lo contamos el otro día, y sobre lo que está basado este modelo, genera una estela de torbellinos que se desprende del borde de salida y que se concentran con lo de los bordes marginales, ¿sí? Entonces, conceptualmente, lo que está haciendo el ala para generar sustentación está entregando energía a la corriente de aire, ¿no? Está dejando el aire corriente abajo, ¿sí? Con una cierta energía cinética rotacional. Se le ha entregado energía cinética al aire. Y esa energía de algún lado sale, tiene que pagarse de alguna manera. Y esto de pagarse se cuantifica o se observa de la resistencia, ¿no? Lo que se gasta en generar sustentación, ¿sí? Se observa en que el aire queda con una energía cinética rotacional mayor que la que tenía, ¿sí? Y eso queda plasmado o cuantificado por la resistencia inducida, ¿cierto? Cosa que en los perfiles no tenemos, ¿sí? ¿Y qué otra cosa podemos ver de esta expresión, ¿no? Fíjense que si comparamos dos situaciones o diferentes alas, mejor dicho, que vuelan un mismo CL y que tienen un mismo alargamiento, ¿sí? ¿No? Si, digamos, por escribirlo, si CL y lambda, ¿sí? CL y lambda son iguales, el ala, ¿sí? Que tenga una resistencia inducida menor será aquella que cumpla esta condición, que los A sub n sea igual a 0, ¿sí? Para n mayor o igual que 2. ¿Está bien? Eso es lo que estamos diciendo. O dicho de otra manera, permítanme que borra esto. Entonces, dicho de otra manera, esto implica, ¿sí? Una distribución de circulación elíptica igual a A sub 1 por el seno de θ. Entonces, cuando el ala
tiene una distribución de circulación elíptica, ¿no? Está entregando la mínima resistencia inducida, ¿no? Luego, ya, hoy no creo, pero en la próxima clase hablaremos de cómo se consigue una distribución de sustentación elíptica, ¿cierto? Bien, y una observación adicional, ¿sí?, que podemos hacer con respecto a la resistencia inducida, que no es aditiva, ¿sí? No es aditiva. A ver si déjenme borrar y lo justificamos lo que acabamos de decir, ¿sí? O sea, si tenemos, ¿no?, por explicarlo mejor, ¿no?, si tenemos un ala que está entregando una cierta distribución de circulación, ¿sí?, con una cierta resistencia inducida, y tenemos otra distribución de circulación, ¿sí?, para el caso de la sustentación, por ejemplo, ¿no?, el coeficiente de sustentación será simplemente la suma. La resistencia no, ¿sí? La resistencia no es aditiva, ¿no? Entonces, para entender esto, recordemos, ¿no?, que podemos escribir, por ejemplo, los A sub n como los B sub n, la distribución de circulación básica, más alfa W por los A sub n minúsculas, la distribución de circulación adicional unitaria, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar esto aquí, ¿sí?, aquí, que es más fácil de ver, en esta expresión de la resistencia inducida. Entonces la resistencia inducida, ¿sí?, nos va a quedar como pi lambda sobre 4, ¿no?, reemplazando ahí, y la vamos a poder escribir como la sumatoria de 2 a infinito de los b sub n al cuadrado n más alfa w cuadrado por la sumatoria, de esto va de 1 a infinito, de los a sub n cuadrado por n, más, ¿sí?, cuando desarrollamos este cuadrado nos va a quedar 2 alfa w, ¿sí?, por la sumatoria de los b n por los a sub n, ¿sí? Esto es lo que obtenemos, ¿no? Entonces, observar que si tenemos dos distribuciones de circulación, ¿sí?, y las tenemos por separado, nos dará una resistencia, esta me dará otra resistencia, ¿sí?, pero cuando consideramos una configuración, una distribución de circulación, que es la suma de ambas, ¿sí?, la resistencia que se obtiene es mayor, ¿sí?, no es aditiva, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, fíjense, aquí lo podemos ver, veamos esto un poquito mejor, esto era el B sub n. Entonces, si por ejemplo teníamos la distribución de circulación asociada a la básica, ¿sí?, y le sumamos la adicional unitaria, digamos, para entender esto, perdón que no lo estoy explicando claro, hay que recordar que la resistencia inducida aparece porque lo que está sucediendo es que estamos inclinando, ¿sí?, la sustentación, ¿no? Entonces, en el caso bidimensional teníamos que L de I, ¿sí?, por alfa sub I de I, ¿sí? Esto era la resistencia, esto era proporcional a la resistencia inducida, ¿no? Entonces aparece la resistencia inducida porque estamos generando una sustentación que además la inclinamos, ¿sí? Entonces, este es el kit, ¿no? Generamos una sustentación que la estamos inclinando y eso es la resistencia inducida. Bien, entonces, si tenemos una distribución de circulación, genera una sustentación que está inclinada, ¿no? Entonces, la sustentación que genera por la inclinación que se genera a sí misma. Este término sería la sustentación que genera esta distribución de circulación por la inclinación que se genera a sí misma. Y aquí en realidad había dos términos, ¿sí?, que es la sustentación que genera esta por la inclinación que le genera esta distribución de circulación, más la sustentación que genera esta por la inclinación que le genera esta distribución de circulación. ¿Se ve? Esos dos términos, ¿no?, por eso acá tenemos dos, ¿sí?, dos por esos términos son iguales, ¿no? Este es este último término, ¿sí? Entonces, de esta manera se puede entender, ¿no?, el hecho de que esta resistencia aparece porque tenemos una sustentación que le estamos inclinando y cómo afecta una distribución de circulación sobre sí misma y sobre otra de forma que ya no es aditiva, ¿sí? Bien, ¿se entiende esto último? Más o menos, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Se ve más o menos? Bueno, cayó todo. Venga, sigamos un poquito adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora vamos a hablar de los momentos, ¿sí? Fíjense, estamos ya
analizando desde el punto de vista aerodinámico todo lo que nos interesa de un ala, ¿no? ¿Puedo borrar acá? Bueno, no, lo dejo un momento más y sigo acá y ya luego lo borramos. Por si alguno todavía está copiando. Bueno, entonces vamos a hablar de los momentos, de los coeficientes del momento, ¿sí? Coeficientes del momento. Bien. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, hagamos un esquemita, ¿no? Lo que tendremos es el ala, ¿sí? Esto es el eje Y, entonces tendremos un ala. Dibujo un ala rectangular, que es más fácil, ¿sí? Que va entre menos b sobre 2 y b sobre 2. Esto es y, esto es x y esto es z. Entonces quisiéramos calcular los momentos en todas las direcciones. Bueno, entonces el primero que mencionamos es el de cabeceo, ¿sí? ¿No? Lo que llamamos el CMI, ¿sí? El CMI, ¿no? El coeficiente de momento de cabeceo. Este coeficiente de momento, lo comentamos en la primera clase, esta formulación no nos permite calcularlo, ¿sí? No tenemos información de lo que pasa a lo largo de X, de lo que pasa a lo largo de la cuerda. Hemos modelado el ala como una línea, ¿sí? Una línea que produce circulación, ¿no? Esa circulación debida a los torbellinos, a la estela, ¿no? Todo lo que estuvimos contando en las últimas clases, pero no tenemos información de lo que pasa a lo largo de X. Con lo cual, no lo podemos calcular, ¿no? No podemos decir nada a partir de la teoría de Pratt, ¿sí? Entonces, sí es cierto que lo que se hace es utilizar los datos experimentales de perfiles, ¿sí? O algún dato o de alguna otra fuente, ¿no? De los perfiles que conforman el ala, ver el coeficiente de cabeceo que tiene cada uno de los perfiles con respecto al cuarto de la cuerda o algo por el estilo, y directamente sumarlo, ¿sí? Bueno, esto que estoy diciendo no es tan así, ¿sí? Con algún matiz, pero a partir de la información de los perfiles, de los momentos de cabeceo que generan los perfiles, se podría calcular para un cierto ala, ¿sí? Pero vamos a centrarnos en los otros, ¿sí? Por ejemplo, en el de balance, ¿no? El de balance, ¿no? Entonces, el momento de balance, ¿sí? El momento que sería el CMX, ¿no? Este es el momento de balance, ¿no? Que evidentemente, entiendo que recordarán, que puede aparecer cuando se deflectan los alerones, ¿sí? La superficie de control que permite generar un momento de balance, ¿no? Entonces, vamos a intentar calcularlo, ¿no? Entonces, el momento con respecto a x será la integral entre menos b sobre 2 y b sobre 2 de la distribución de sustentación que tengamos, ¿sí? Por y, ¿sí? Por la distancia a el plano de simetría, ¿sí? Al plano zx, diferencial de y, ¿sí? Entonces, no estamos diciendo nada, pero asumimos una distribución de sustentación que genera un momento de balance, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos escribir, ya lo hemos hecho varias veces, como ρ uso infinito, la integral entre menos b sobre 2 y b sobre 2, ¿sí? De gamma de i, ¿sí? Diferencial i, perdón, y diferencial de i, ¿sí? Y aquí, otra vez, lo que voy a reemplazar es la serie, ¿sí? La serie de senos con la que hemos representado la distribución de circulación y en i y el diferencial de i, el cambio de coordenadas que ya hemos aplicado varias veces, ¿no? Entonces esto lo hacemos directamente, nos queda ρ por uso infinito por la integral entre pi y 0, ¿sí? De la circulación que le escribimos como b uso infinito por la sumatoria de los a sub n seno de n tita, ¿sí? Por el diferencial, perdón, por i, que dijimos que es b partido 2 por el coseno de tita, ¿sí? Por menos b partido 2 por el seno de tita, ¿sí? Por diferencial de tita, ¿no? Esto último es el diferencial de i, ¿sí? Ya lo hemos hecho 20 veces, ¿sí? Entonces, observar que tenemos un seno por coseno y esto es un medio, ¿sí? De coseno
perdón, de seno de 2θ. ¿Sí? Seno por coseno con una igualdad, una relación trigonométrica, ¿no? Sabemos que se puede asignar a un medio del seno de 2θ, ¿no? Entonces, si esto lo acomodamos, nos queda ρ por u sub infinito al cuadrado por b cubo, ¿no? Fíjense, b, ¿no? Es dimensionalmente consistente, lo que encontramos, es un momento, por la integral de 0 a pi, ya dimos vuelta integral con el signo, de la sumatoria de los a sub n por el seno de nθ, por el seno de 2θ diferencial de θ, ¿sí? Entonces, observar otra vez integral recurrente, pero en este caso, el único término que no es 0 es el que se corresponde con n igual a 2, ¿sí? Con n igual a 2, ¿no? Es decir que la solución de esta integral es a sub 2 por pi sobre 2, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esto, vamos a escribir un poco mejor, esto es un seno de 2θ, con lo cual, el momento en x nos queda como ρ u sub infinito al cuadrado b cubo sobre 8, ¿sí? Por a sub 2 pi sobre 2. ¿Sí? ¿Qué más? Ahora sí, ponemos esto. Calculamos, como ya hemos hecho el momento, el coeficiente, y el CMX, coeficiente de momento con respecto a x, será el momento en x, ¿sí? Partido de la presión dinámica, u sub infinito al cuadrado, ¿sí? Por la superficie por b, ¿no? Por la envergadura, ¿no? Esto es adimensional, el momento es fuerza por distancia, y esto nos va a quedar, si reemplazamos todo esto aquí, ¿sí? Nos va a quedar lambda por pi sobre 8, ¿sí? Por a sub 2. Por a sub 2. Entonces, fijarse cómo, parecido a lo que teníamos con la sustentación, solamente con conocer el a sub 2 de la serie, ¿sí? De la serie en que hemos desarrollado la circulación, conocemos el coeficiente de momento a lo largo de x, ¿sí? O con respecto a x, ¿sí? Entonces, fíjense que depende del a sub 2. El a sub 2 es el segundo armónico de la serie, ¿no? Es el segundo armónico de la serie que va a tener esta forma. Una forma, si esto va entre b sobre 2 y menos b sobre 2, el seno, el a sub 2 por el seno de 2 de 2θ, ¿sí? Va a tener esta forma, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, claro, justamente, ¿no? La distribución de circulación tiene que tener una componente de disimetría como aquí vemos. ¿Está bien? Bien. Entonces, bueno, lo que tenemos que empezar a calcular ahora, ¿sí? No nos va a dar tiempo por la hora que es, tenemos que seguir la próxima clase, es el momento de guiñada, ¿sí? Hacemos algún comentario y ya lo hacemos la próxima clase, ¿no? Lo que tenemos que hacer es el momento de guiñada, ¿no? Entonces, el momento de guiñada será un momento alrededor de z, ¿sí? El mz, que lo vamos a calcular de esta manera. El momento en z, lo escribo y ya lo tenemos que desarrollar la próxima clase, menos b sobre 2, a b sobre 2, ¿de qué? De la resistencia inducida, ¿sí? Lo escribo y lo explicamos un poquito, por i, por diferencial de i, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a producir momento de guiñada? Bueno, que haya una diferencia, una resistencia diferencial a ambos lados del plano de simetría, ¿sí? En las dos semialas, ¿no? ¿Cuándo sucede eso? Justamente creo que lo sabemos todos, cuando se accionan los alerones, ¿no? Cuando accionamos los alerones para tener un momento de balance, ¿sí? Lo que hace es uno sube y otro baja. Entonces aumenta la sustentación de forma diferencial y aparece el momento de balance. Pero también, ¿sí? hay un aumento de la sustentación, un cambio más que una inversión, un aumento, pero hay un cambio en la resistencia en los extremos del ala. Y ese cambio en la resistencia
no es el mismo, con lo cual, en términos generales, también suele aparecer un momento de guiñada, ¿no? Cuando estudiamos la estabilidad de control, son movimientos que están acoplados, ¿no? Accionamos balance y también aparece guiñada, que eventualmente el piloto tendrá que compensar, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Sí, adelantándome al resultado que vamos a obtener en la próxima clase, que efectivamente, para que tengamos un momento de guiñada, también va a haber un índice par, ¿sí? Un índice par, ¿no? O sea, un coeficiente par de la serie, ¿no? Coeficientes de este tipo, ¿sí? Pero bueno, eso es adelantarme a lo que vemos en la clase que viene. Entonces, bueno, con esto lo dejamos aquí. La clase que viene seguimos con el momento de guiñada. Hay más cosas que tenemos que contar de alas, sí, pero ya la siguiente, si no estoy equivocado, el lunes, ya empezamos a hacer problemas. Sí, fueron 3 clases de teoría un poco intensas. Vamos el lunes ya a hacer algún problema de aplicación de todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, como siempre corto la grabación, me quedo un momento más por si surge alguna pregunta, ¿sí? Y si no, hasta la próxima clase. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego, buen fin de... Hasta luego.